Bienvenidos de nuevo. Algunas noches no solo acaparan los titulares, sino que redefinen el curso de la historia. Lo que ocurrió durante las últimas horas ha planteado serias preguntas, no solo sobre la seguridad de Israel, sino también sobre el nivel de preparación de algunas de las fuerzas militares más poderosas del mundo. La conversación ya no gira en torno a cuántos misiles fueron lanzados. La verdadera pregunta es, ¿cuánto tiempo llevaba planificándose esta operación? ¿Qué mensaje estratégico pretendía enviar? Y si el mundo ha malinterpretado este conflicto desde el principio. En el video de hoy analizaremos toda la situación paso a paso, separando los hechos de la especulación y examinando la estrategia militar, las implicaciones geopolíticas y lo que estos acontecimientos podrían significar para los próximos días. 520 misiles balísticos y 300 drones impactaron Israel en una sola noche. Y el mundo que creías entender ya no existe. Quiero que reflexiones sobre eso por un momento. No sobre la cifra, ni sobre lo espectacular del hecho, sino sobre lo que significa. Porque lo que ocurrió sobre el espacio aéreo israelí durante las últimas 72 horas no es un capítulo de un libro de historia que aún no ha sido escrito. Es la primera línea de un conflicto sobre el que todas las mentes militares serias han estado advirtiendo durante años y que casi nadie en Washington quiso escuchar. Irán lanzó un ataque coordinado de múltiples vectores contra Tel Aviv y los objetivos estratégicos de sus alrededores. 520 misiles balísticos, 300 drones. Esto no fue un gesto simbólico. Esto no fue Teherán sacudiendo la jaula para enviar un mensaje. Esta fue una operación militar diseñada para abrumar, saturar y destruir. La magnitud de este ataque eclipsa el ataque de abril de 2024, que ya había sido el mayor asalto con drones y misiles en la historia de Israel. Lo que vimos esta vez es categóricamente diferente en tamaño, en precisión y en intención. Ahora necesito que entiendas algo sobre la saturación de misiles que la mayoría de los presentadores de noticias jamás te explicarán, porque la mayoría de ellos nunca ha estudiado la defensa antiaérea en toda su vida. La cúpula de hierro es un sistema capaz. La onda de David es un sistema capaz. Los interceptores Arrow son una tecnología realmente impresionante, pero todo sistema de defensa antiaérea que se haya construido tiene un límite, tiene una cadencia de fuego, tiene un ciclo de recarga, tiene un número finito de interceptores disponibles en un momento dado. Cuando haces pasar 520 misiles balísticos y 300 drones por el mismo espacio aéreo dentro de la misma ventana operativa, no estás poniendo a prueba ese límite, lo estás sobrepasando por completo. Los iraníes entendían esto. Han estado estudiando la arquitectura de la defensa antiaérea israelí durante años. Conocen las tasas de intercepción, conocen los umbrales de saturación. Este ataque fue diseñado específicamente para superarlos. Los informes que llegan en este momento desde Tel Aviv indican daños significativos en la infraestructura. Estamos hablando de ataques contra nodos de distribución de energía, las infraestructuras de comunicaciones y lo que parecen ser instalaciones militares de mando y control en las afueras de la ciudad. La evaluación completa de los daños todavía se está recopilando. Pero las primeras señales procedentes de fuentes de defensa israelíes sugieren que este es el ataque más trascendental contra suelo israelí en la historia moderna del Estado. No exageraré lo que sabemos, pero tampoco lo minimizaré. Ahora, hablemos de la respuesta estadounidense, porque aquí es donde la situación se vuelve seria de una manera que debería hacer que cada una de las personas que están viendo esto se detenga y piense con mucho cuidado. Estados Unidos ha desplegado 32 destructores en el Golfo Pérsico y la región circundante 32. Eso no es una muestra de apoyo, eso no es un gesto, eso es una postura de combate. Para darles una idea de la magnitud, la Armada de Estados Unidos tiene aproximadamente 90 destructores activos en toda su flota. Desplegar 32 de ellos en un solo teatro de operaciones en cuestión de días representa una movilización del poder naval estadounidense, que no habíamos visto desde la Guerra del Golfo en 1991. Este es un presidente, este es un pentágono, este es un establecimiento militar que se está preparando para la posibilidad de un enfrentamiento cinético directo con Irán. Y quiero ser directo sobre lo que eso significa, porque he pasado décadas dentro y alrededor del ejército estadounidense, y conozco la diferencia entre un despliegue destinado a disuadir y un despliegue destinado a combatir. Esto se parece a lo segundo. Los 32 destructores llevan misiles de crucero Tomahawk, llevan misiles interceptores Standard, llevan todo el conjunto de capacidades de ataque naval que pueden alcanzar profundamente el territorio iraní desde las aguas del Golfo. Si Washington toma la decisión de atacar directamente a Irán, estos buques son el instrumento de ese ataque. Ya están en posición. Ahora bien, el cálculo iraní aquí es uno que creo que la mayoría de los analistas occidentales están interpretando completamente mal.
Y lo digo con cierta frustración porque la mala interpretación del pensamiento estratégico iraní ha sido un fracaso persistente de la inteligencia estadounidense y de los comentarios estadounidenses durante casi 4 décadas. Irán no lanzó 520 misiles y 300 drones sin aceptar la posibilidad e incluso la probabilidad de una represalia militar estadounidense. Sabían que los destructores estaban llegando, sabían cómo es una acumulación del poder naval estadounidense. Construyeron esta operación teniendo en cuenta esa respuesta. Eso les dice algo fundamental. Les dice que Teherán ha tomado una decisión estratégica al más alto nivel de que el costo de no actuar superaba el costo de actuar. Ese es un cambio profundo. Durante años, Irán operó a través de fuerzas subsidiarias, Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen, milicias en Irak y Siria. Mantuvieron lo que los estrategas llaman una negación plausible. Podían proyectar poder mientras mantenían el enfrentamiento directo a distancia. Ese cálculo ahora ha cambiado. Irán atacó directamente a Israel con sus propias fuerzas a una escala masiva. Ese es un país que ha decidido que la era de las fuerzas subsidiarias ha terminado. La pregunta ahora es ¿por qué? Y aquí les daré mi evaluación honesta. Irán ha observado lo que ocurrió en Gaza, ha observado lo que ocurrió en el Líbano, observó cómo Hezbollah, su fuerza subsidiaria más poderosa y capaz, fue degradada sistemáticamente por las operaciones militares israelíes durante el último año y medio. Observó cómo Hassan Nasrallah fue asesinado. Observó cómo la estructura de mando de Hezbollah en el sur del Líbano fue desmantelada. Observó cómo la dirigencia de Hamas fue eliminada y llegó a la conclusión de que la lenta erosión de su arquitectura de disuasión regional era más peligrosa a largo plazo que el riesgo de una confrontación directa ahora. Mientras todavía cuenta con el inventario de misiles, la capacidad de drones y la capacidad operativa para infligir daños reales. Irán atacó porque creyó que esperar más tiempo significaba atacar desde una posición de mayor debilidad. Esa es una lógica estratégica fría, racional y verdaderamente aterradora. Ahora, quiero hablar del estrecho de Hormuz, porque esta es la pieza que todo analista energético y todo economista que esté viendo esto necesita comprender en este momento. El 30% del petróleo transportado por vía marítima en el mundo pasa por ese estrecho todos los días. En el momento en que este conflicto se expanda, y no estoy diciendo que lo hará, estoy diciendo que si sucede, en el momento en que las fuerzas iraníes hagan cualquier movimiento hacia el estrecho, los mercados petroleros se moverán de maneras que afectarán a todas las economías de la Tierra. Estamos hablando de posibles impactos en los precios que superarían con creces cualquier cosa que vimos durante el conflicto de Ucrania. La exposición financiera aquí es global, no es un problema de Oriente Medio, no es un problema israelí ni un problema iraní. Se extiende a todos los países que dependen de los mercados energéticos, que son todos los países de la Tierra. Los 32 destructores también están allí para mantener ese estrecho abierto. No se equivoquen al respecto. La misión del poder naval estadounidense en el Golfo en este momento sigue al menos 2 líneas que avanzan simultáneamente. Una es la defensa de Israel y las posibles operaciones de ataque contra Irán. La otra es garantizar que la cadena mundial de suministro de energía no colapse. Permítanme decir ahora algo sobre la situación militar israelí, sobre el terreno, porque este ataque no ocurrió en un vacío. Israel ha estado librando una guerra en múltiples frentes durante más de 2 años. Gaza no está resuelta. El norte de Israel ha estado bajo presión continua. Las fuerzas de defensa de Israel están sometidas a una presión que el liderazgo militar israelí no admitirá públicamente, pero que todo analista honesto puede ver cuando observa el ritmo operativo y las cifras de movilización de los reservistas. Israel es un país pequeño, con unas fuerzas armadas capaces, pero no son inagotables. El impacto psicológico y material de absorber un ataque de esta magnitud en el frente interno, en el propio Tel Aviv, tiene un peso que va más allá del daño físico. Toca algo fundamental de la doctrina estratégica israelí, que siempre se ha construido sobre la premisa de que el combate permanezca fuera de las fronteras israelíes. Esa premisa recibió un duro golpe anoche. Benjamin Netanyahu enfrentará una enorme presión interna para responder con una fuerza abrumadora. Su coalición política depende de ello. Su propia supervivencia como figura política depende de ello, y la doctrina militar israelí lo exige. Por lo tanto, una respuesta militar israelí significativa contra Irán no es una cuestión de si ocurrirá, sino una cuestión de alcance, de momento, y de si Estados Unidos coordina esa respuesta, o termina viéndose arrastrado a ella después de los hechos. Y esa distinción, coordinación frente a verse arrastrado, Chuck, es quizás la variable más trascendental de toda esta situación en este momento. Bueno, he observado a las administraciones tomar decisiones en momentos de crisis durante toda mi carrera. Lo que puedo decirles es que el ejército estadounidense
está más preparado para esto que el público estadounidense. Los destructores no están allí por accidente. El posicionamiento de los recursos aéreos estadounidenses en la región no es una coincidencia. Ya se ha planificado, las opciones están sobre la mesa. La decisión ahora recae en civiles elegidos y designados, y exactamente ahí es donde debe recaer. Pero el peso de esas decisiones y las consecuencias de ellas se sentirán durante mucho tiempo. También quiero abordar algo que sé que está en la mente de muchos espectadores en este momento, porque lo veo en las preguntas que hace la gente y en los comentarios que circulan en Internet. Existe un grupo significativo de voces que afirma que esta es una escalada de la que Estados Unidos no debería formar parte, que Washington debería mantenerse al margen, que no tenemos nada que hacer desplegando 32 destructores en el Golfo Pérsico por un conflicto entre Irán e Israel. Entiendo ese impulso. He pasado una parte importante de mi vida profesional argumentando en contra del aventurerismo militar y en contra del tipo de compromisos de duración indefinida que le han costado enormemente a este país en sangre y recursos. Pero también diré esto con claridad. Estados Unidos tiene compromisos derivados de tratados, tiene intereses estratégicos en la estabilidad regional y tiene una dependencia de la seguridad energética que convierte una desvinculación total de esta crisis en una fantasía, no en una opción política. La pregunta no es si Estados Unidos está involucrado. Estados Unidos ya está involucrado. La pregunta es si esa participación será gestionada cuidadosamente por personas que comprendan las consecuencias o si se acelerará fuera de control debido a malas decisiones tomadas bajo presión. Rusia y China están observando esto muy de cerca. Ambos gobiernos tienen relaciones estratégicas con Irán. Ni China ni Rusia desean un compromiso militar estadounidense total en el Golfo que resulte en la destrucción de la infraestructura militar iraní y en el posible colapso del gobierno iraní. Pekín, en particular, tiene una enorme inversión económica en el petróleo iraní. Moscú ve a Irán como un socio en su propio posicionamiento estratégico frente a la presión occidental. Ninguno de estos dos países permanecerá al margen en silencio si esto se convierte en una guerra a gran escala entre Estados Unidos e Irán. Eso no significa que intervengan militarmente, pero sí significa que las dimensiones diplomáticas y económicas de esta crisis se extienden mucho más allá del Golfo, mucho más allá de Oriente Medio, y directamente hacia la competencia más amplia entre las grandes potencias que constituye la realidad estratégica definitoria de nuestra época. Este no es un conflicto regional que vaya a seguir siendo regional. Ese momento quedó atrás anoche, cuando 520 misiles cruzaron el espacio aéreo israelí. Lo que ocurra a continuación, en las próximas 72 a 96 horas, nos dirá muchísimo sobre hacia dónde se dirige esta situación. Observa la respuesta de Israel. Observa si los barcos estadounidenses se desplazan hacia posiciones ofensivas de ataque o continúan manteniéndose a una distancia de disuasión. Observa si Irán realiza algún movimiento hacia el estrecho de Hormuz. Observa lo que salga de las sesiones de emergencia del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas, no porque esas reuniones vayan a detener repentinamente este conflicto, sino porque las señales diplomáticas que salgan de esas salas revelarán qué gobiernos ya han comenzado a prepararse para una confrontación mucho mayor. Pero antes de que te vayas, quiero dejarte con una última pregunta. Si un ataque de esta magnitud, más de 520 misiles y más de 300 drones, es de lo que Irán es capaz después de años de sanciones, presión económica, operaciones encubiertas, campañas cibernéticas, sabotajes contra instalaciones clave y el asesinato selectivo de muchos de sus principales científicos, entonces, ¿cómo sería Irán si esos años de presión nunca hubieran ocurrido? Y quizás una pregunta aún más importante. ¿Hemos estado midiendo el poder en Oriente Medio con un criterio equivocado desde el principio? Porque si todo lo que presenciamos hoy desafía las suposiciones que han dado forma durante años a la planificación militar, las evaluaciones de inteligencia y la estrategia geopolítica, entonces esto puede no ser simplemente otro capítulo de un conflicto en curso. O puede ser el comienzo de uno completamente nuevo. Piensa en eso. Porque la respuesta a esa pregunta puede determinar no solo lo que ocurra después en Oriente Medio, sino también cómo se entenderá el equilibrio global de poder durante los próximos años. Si encontraste este análisis informativo y disfrutaste del video de hoy, no olvides dar me gusta, compartir y suscribirte al canal para que nunca te pierdas nuestros futuros videos de análisis geopolítico y militar. Y antes de irte, cuéntanos en los comentarios, ¿desde qué país o ciudad nos estás viendo? Leemos tus comentarios y nos encantaría saber desde dónde nos acompañan nuestros espectadores. Gracias por ver este video. Mantente informado, mantente curioso y nos vemos en el próximo video.